Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy toca reseña, por fin, la reseña de Juramentada. Pues sí, por fin he terminado el tercer libro del Archivo de las Tormentas, escrito por Brandon Sanderson y titulado Juramentada. Tenía muchas ganas de este libro desde que se anunció, desde que supimos que estaba terminado. Brandon Sanderson es un autor que siempre va contando sus progresos en su página web y hacía ya bastante tiempo que había anunciado que tenía escrito Juramentada y que, bueno, empezaba el proceso de edición, etcétera, fue mostrando la portada cuando la tuvo, etcétera. Ha sido todo un proceso de mucha expectativa, de mucha expectación por cuál iba a ser el producto final una vez que tuviéramos Juramentada en la mano. Por supuesto, en España lo ha publicado Nova con su edición original. Aquí lo puse, 1400 paginitas de libro, la portada muy chula con su puntito de lectura, su sobrecubierta. Yo lo enseñé en su momento, cuando hice el book haul, si no recuerdo mal. Tiene unas ilustraciones también muy chulas, por supuesto su mapa, la misma línea que han mantenido los libros en las primeras dos partes de la saga. Les recuerdo, para quien no lo conozca, que el Archivo de las Tormentas va a ser una saga que el propio autor ha anunciado que va a tener 10 tomos. Parece ser también que de esos 10 tomos se van a dividir como en 3 trilogías. Por supuesto, 9 libros, 3 trilogías y después un último libro un poco de cierre de todo. No sé muy bien si esto al final es un rumor, si esto es realmente así. Lo digo por un poco por cómo termina Juramentada, ¿no? Pero bueno, todo habrá que esperar a ver el cuarto libro, cómo continúa la historia, en qué punto, si salta en el tiempo, si los personajes son los mismos o no. Bueno, habría que verlo, ¿no? Habrá que esperar un poquito a que Sanderson pues lo publique o vaya anunciando cosas relacionadas con ese libro. Es complicado hablar de Juramentada sin hacer mención de los libros anteriores. Esta reseña, como pretendo que sea sin spoilers para que la pueda ver todo el mundo, es posible que quede ligeramente desangelada. Espero que no. Espero poder hacerlo lo suficientemente bien como para que no quede sosa ni aburrida, sin necesidad de caer en spoilers. Lo cierto es que si estás viendo esta reseña, lo más probable es que hayas leído los 2 libros anteriores, así que hacer spoilers de los primeros 2 libros, que creo yo quizás sea inevitable. No voy a hacer evidentemente spoilers del propio libro de Juramentada, ¿vale? Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, lo primero de lo que les voy a hablar es del formato, que como ya han visto, mantiene el mismo formato que los 2 primeros libros, que El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes. Formato de tapas duras, ya se lo enseñé, tapas duras, sobrecubierta, punto de lectura, lo que está haciendo Nova con sus últimas publicaciones, que es una auténtica gozada. En lo que respecta al libro como tal, creo que Brandon Sanderson está consiguiendo algo muy importante con esta saga, y es equilibrar en una misma historia, en una misma trama, un mundo, la creación de todo un mundo con la creación de los personajes. El mundo y los personajes van creciendo más o menos al mismo tiempo. En el primer libro, en El Camino de los Reyes, conocíamos a Sion, conocíamos a Kaladin, conocíamos principalmente a Dalinar y un poco también a Jasnah. Pero realmente conocíamos muy poco del mundo en el que ellos se movían y apenas esbozábamos un poquito cómo era cada uno de los personajes. A pesar de ser un libro muy gordo, los personajes evolucionaban bastante poco. En el segundo libro aparecen algunos personajes que retoman, por supuesto todos los personajes continúan del libro anterior, pero personajes como Adolin o Renarin, que son los hijos de Dalinar, cogen un poco más de peso, cogen un poco más de fuerza. Su importancia empieza a ser mayor, al mismo tiempo que los demás, Dalinar, Kaladin y Sion, van mejorando, van creciendo, van alcanzando nuevas cotas y mejores potenciales. Bien. Juramentada es un poco el culmen de esa línea, ¿no? De esa evolución de los personajes, llegando a un punto que si lo comparáramos con los juegos de rol, pues tendrían unas subidas de nivel impresionantes, en todos los sentidos, a nivel de caracteres, a nivel de habilidades, a nivel de capacidades, en muchos niveles. El libro es mucho más centrado en personajes que los anteriores. Los anteriores había muchas más batallas, había mucha más guerra, era más épico en el sentido más estricto de la palabra quizás, y este tercer libro es un poquito menos épico. Esas batallas han terminado, esas grandes contiendas
ya no son tan frecuentes, aunque también hay algunas, y por tanto la historia tiene que reducirse en cierto sentido a los personajes y a lo que ellos hacen, a lo que a ellos les ocurre y a su evolución. En ese sentido hay mucha gente, a los que he leído muchas críticas, que dicen que el libro es un poquito peor que los anteriores, precisamente por eso, ¿no? Porque se les hace un poquito más lento, es un poquito más aburrido, y sin embargo yo considero que esto no es así. Mentira, esto es así, es cierto que es un poquito más lento y que las cosas pasan a un ritmo mucho más pausado, pero es verdad que mientras está ocurriendo todo esto, estamos viendo juegos de política, estamos descubriendo nuevas localizaciones dentro del mapa de Roshar, estamos viendo un lugar muy peculiar, que no quiero mencionar, se menciona en Palabras Radiantes, pero no quiero mencionarlo porque no se menciona en El Camino de los Reyes. Entonces, todo eso requiere sus páginas, requiere su tratamiento, requiere su tiempito. Lo que hace que la historia, la trama, el avance de la historia se ralentiza un poquito. Por eso es verdad que da la sensación la sensación no, es así, el libro es más lento que los anteriores, pero para mí no pierde ni un punto de calidad por este motivo, al contrario. Esto nos está sirviendo para lo que antes eran pues localizaciones un poquito más aisladas, lugares que no terminábamos de hilvanar salvo por el mapa. Aquí ahora se unifica, se forma una gran coalición, conocemos a políticos y gobernantes de otros lugares, aparece un personaje que es Lift, que hasta ahora solo conocíamos de algunos interludios y del relato Danzante del Filo de Arcanum Ilimitado. Bien, se va concretando lo que hasta ahora todo eran meras apariciones esporádicas, lugares que solo conocíamos pues de oídas, como quien dice. Ahora todo va cogiendo peso, va cogiendo forma y va formando un todo que nos va a llevar a un clímax súper importante al final, evidentemente. Entonces, en este sentido, creo que Brandon Sanderson ha hecho muy bien en que Juramentada sirva de culmen a, como decía antes, a este desarrollo de los personajes. Conocemos mucho mejor las órdenes de caballeros radiantes, conocemos mejor el asunto de las potencias, esta magia un poco primordial en la que está basada toda la novela, conocemos mejor cómo funcionan estas habilidades, estos poderes. En este sentido, a mí me ha gustado muchísimo porque son cosas que se van dejando caer en los libros anteriores, las podemos ir intuyendo, pero realmente no se dicen como tal o apenas se esbozan. En este libro conocemos muchísimo más sobre este sistema de magia que ha creado Brandon Sanderson, conocemos muchísimo más sobre las tormentas, estas imponentes tormentas que le dan título a toda la saga, el Archivo de las Tormentas, y más sobre la tormenta eterna, sobre los dioses, sobre Ono, sobre un montón de personajes, un montón de dioses, un montón de todas estas deidades que involucran, que se involucran, que influyen en la realidad y en el día a día. Conocemos muchísimo más, y esto es muy muy importante, el asunto de los Spren, de cómo influyen en la vida diaria, de cómo se vinculan con los humanos para formar caballeros radiantes. Bueno, todo esto crece en este libro una barbaridad, conocemos muchísimos más detalles y es algo muy de agradecer. Sobre todo porque, como decía antes, hasta ahora todo eso estaba como muy en el aire, ¿no? Como esto sí, esto está pasando, pero ¿por qué y cómo, no? Entonces, bueno, que todo eso se concrete un poquito, en el fondo se agradece. Como decía antes, no sé si esto será el preludio de una nueva trilogía. Es verdad que el final, en cierto modo, pues queda bastante cerrado, pero evidentemente la historia de todos los personajes puede continuar, hay muchísimos frentes abiertos, muchísimos cabos sueltos, hay muchísimas historias que se pueden desarrollar. No sé si Brandon Sanderson querrá dar un salto en el tiempo y centrarse en otros personajes, o va a continuar directamente, pero iniciando nuevas tramas, no lo sé. El caso es que, por lo menos en mi opinión y en mi gusto y en lo que a mí me ha parecido, Juramentada está a la altura, o casi diría incluso, es mejor que los anteriores. Creo que la prosa de Brandon Sanderson está bastante estabilizada ya, no se nota un salto de calidad del tercer libro al primero, porque ya es un autor muy consagrado, con muchísima experiencia, y que ha publicado y escrito, evidentemente, muchísimos libros, así que en ese sentido, pues el libro tiene el grandísimo nivel de calidad que tienen los otros. Es verdad que, como en todos los libros, y más en este que tiene 1400 páginas, a Nova se le escapa alguna erratilla o alguna tontería, no como en Palabras Radiantes, que le cambian el color de los ojos a un personaje en la misma página,
que aquello fue, vamos, terrible. Un personaje en la misma página tiene los ojos azules, al final de la página tiene los ojos verdes, o algo así era. Lo comenté en mi Instagram en su momento, fue algo alucinante. Bueno, son fallitos, son despistes, nos puede pasar a todos, ¿no? Brandon Sanderson está haciendo una cosa muy interesante con su trabajo, y es llevar una página web, un blog, en el que va comentando, como decía al principio, todos sus progresos. Esto es súper interesante, porque podemos ir viendo en qué está trabajando, qué fechas previstas tiene para las próximas publicaciones, para los próximos libros, etc. Esto, que por un lado está muy bien, por el otro lado nos indica que va a tardar, creo, si no recuerdo mal, la última vez que lo miré, todo un año entero en empezar a escribir el que sería el cuarto volumen de la saga del Archivo de las Tormentas. Mientras tanto, pues tendremos que ir disfrutando de otros libros, pues creo que ahora va a sacar ahora en noviembre uno, con Nova también, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo mencioné en el vídeo les dejaré el enlace por aquí, en el vídeo de novedades del final de año. En fin, que tenemos Brandon Sanderson para rato, a pesar de que la saga del Archivo de las Tormentas quede un poquito en pausa, y menos mal, porque si me saco un libro de 1400 páginas cada año, me vuelve loco. Me ha costado pues todo el verano prácticamente leerlo, he intercalado alguna otra lectura, pero no sé por qué el verano he leído muy poco. De hecho, no he cumplido para nada la previsión de lecturas que tenía yo para el segundo trimestre. Fatal, ha sido catastrófico. Lo único bueno que ha tenido es que he podido centrarme en Juramentada. Así que, bueno, en resumen, un libro que está a la altura de los demás, una grandísima novela de fantasía épica, grandísima en todos los sentidos, físico y figurado, una novela que yo recomiendo encarecidamente. Si no has leído, no has empezado a leer todavía El Archivo de las Tormentas, yo te recomendaría que lo fueras haciendo, porque te aseguro que a día de hoy es de lo mejorcito que se está escribiendo en fantasía épica. Así que dale una oportunidad a Brandon Sanderson. Si no has leído nada de Brandon Sanderson, a lo mejor no empieces por El Archivo de las Tormentas, empieza por El Antris, empieza por El Imperio de la Bruma, antes de dar el salto a estos libros, sobre todo porque por su extensión a lo mejor te puede enganchar. En cualquier caso, es un autor al que yo te recomiendo encarecidamente, porque estoy seguro de que los vas a disfrutar. Son libros que vas a disfrutar muchísimo. En fin, como decía antes, no me puedo extender mucho más en la reseña, porque no puedo contar nada de la trama, así que lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Espero que quede claro que el libro me ha gustado, que el libro es una maravilla, que el libro es una auténtica pasada, al igual que los demás, que si te pones con él no te vas a arrepentir. Si lo tienes en la estantería, ponte ya con él, porque vale mucho la pena. Por mi parte, nada más. Hasta el próximo vídeo.